Asambleísta Ramiro Narváez en plataforma, por favor, si nos pudiera dar el comprendido. Tocayo, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Estaba escuchando la situación de las vías afectadas por el invierno y la falta de mantenimiento. Espero que haya una reacción pronta de las autoridades competentes. Necesitamos las vías para poder trasladarnos, para poder comercializar. Es algo extremadamente vital, así que espero una pronta solución. Tocayo, yo a usted ya lo he entrevistado varias veces, me parece un asambleísta serio y que su convención, sin lugar a dudas, es la que más se ha preocupado por el tema de seguridad, pero déjeme llevarlo a otra arena, porque dado su honestidad intelectual y su hombría de bien, creo que nos puede dar un lineamiento de lo que está sucediendo, tanto en el seno de su partido Izquierda Democrática, como dentro de la Asamblea Nacional. Vamos, ¿cómo están los ánimos en Izquierda Democrática frente a dos eventos que se aproximan en las próximas 2 semanas? El primero, que es la elección de dignidades dentro de la Asamblea Nacional, y lo estoy dando en prioridades, y el segundo, que es el juicio político. ¿Cómo va la salud de Izquierda Democrática puertas adentro primero? Bueno, usted sabe que, al igual que todos los partidos políticos, Izquierda Democrática también tiene algunas diferencias, pero aquí lo importante es siempre ser orgánicos y estar alineados a las autoridades actuales, a la presidencia actual del partido. En este caso, el presidente Enrique Chávez es quien lidera Izquierda Democrática a nivel nacional, y nosotros es con él con quien debemos reunirnos y tomar las decisiones junto con el Consejo Ejecutivo Nacional, el Pero CEN. Tocayo, ahí le hago un alto, pero es que hay una ala de la Izquierda Democrática que no está de acuerdo con esa nominación. Por eso ahí vamos a la primera diferencia. Sí, yo comparto, hay un grupo de 7 asambleístas que no están alineados con el partido y están tomando decisiones autónomas. Eso es muy cómodo, estimado Ramiro, porque no respondo a nadie, no doy cuentas a nadie, tomo decisiones a mi criterio y a mi voluntad, y no son en decisiones analizadas por el partido y en beneficio del país. Sin embargo, por eso mismo yo he tomado la decisión de estar alineado a lo que el partido disponga. Creo que esa es la manera más honesta de cumplir con nuestro trabajo. Usted sabe, y usted lo ha dicho, yo he estado al margen de cualquier tema de politiquería, de disputas al interior de la Asamblea, de destitución de autoridades, de peleas, de gritos, de resoluciones innecesarias, de exhortos innecesarios, y me he dedicado a trabajar. Usted me ha pedido el criterio en este caso respecto a mi partido, y yo no tengo recelo en manifestarles que hay una división y que a mí me parece lo correcto estar en el lado donde están los intereses del partido, que representan también los intereses del país. Y ese lado orgánico, ¿cuántos asambleístas son? Es una cantidad similar a la otra, son 7, 8 asambleístas. Ahora, ¿qué hemos decidido nosotros? Okay, hemos decidido esperar en el tema del juicio político, esperar el resultado final de la comisión de fiscalización. Sin embargo, yo siempre me he manifestado que al interior del partido impulsaré el apoyo a el juicio político al presidente. Más allá, estimado Ramiro, de la causal por la cual se lo quiere juzgar, es por el tema de la situación actual del país. El tema de las vías, ustedes lo han mencionado, no ha tenido inversión en estos 2 años. El tema de la salud es desastroso. La salud se ha privatizado. ¿Y por qué digo que se ha privatizado? Por 2 motivos. Una, porque muchos ciudadanos ecuatorianos, al ver la ineficiencia del sistema de salud pública, se trasladan a hacerse atender al sector privado cuando hay los recursos. Y los demás ciudadanos ecuatorianos, cuando acuden al sector público, tienen que comprar los medicamentos, los insumos, y por lo tanto la salud ha dejado de ser un servicio que no tiene costo. Tocayo, usted tiene toda la razón cuando describe las falencias y deficiencia, las falencias de eficiencia de este gobierno, y la cita muy bien, y yo creo que se quedaría corta la entrevista para seguir citándola, pero ha dicho usted que está de acuerdo con el juicio. Estar de acuerdo con el juicio es estar de acuerdo
con la causal que se le imputa al presidente y no otra, y no todo lo que usted y yo podemos estar de acuerdo y que ha descrito con bastante transparencia. Entonces, siendo usted asambleísta el que le toca decidir en su real saber y entender y de acuerdo a la causal que se ha invocado, ¿usted cree que es suficientemente sólida para que su voto pueda ser favorable a la destitución del presidente? Y hablo solo de su voto. Mire, la causal es débil. Y la causal es débil porque los interpelantes no han logrado garantizar presentar pruebas contundentes. Sin embargo, hay una responsabilidad política del presidente en permitir estos actos de corrupción. No podemos deslindarnos de lo que hacen las personas que están representándonos en las distintas instituciones. Y mire, una pequeña reflexión. Cuando yo tengo una empresa y un empleado comete algo inadecuado, es evidente que no me pueden responsabilizar a mí de una manera directa porque yo no sé todo lo que las personas que trabajan para mí están haciendo bien o están haciendo mal. Eso es comprensible. Pero cuando son personas extremadamente cercanas al presidente, la duda se hace presente. Es decir, si yo tengo a alguien de confianza que está ayudándome en mi empresa, que tiene un área delicada, en ese caso sí es casi imposible que yo no esté al tanto de lo que esté haciendo. Para ir... Yo dudo mucho que el presidente de la República se haya beneficiado económicamente de esto. Me resisto a creerlo, pero sin embargo, hay que esperar a ver qué sale del juicio político, pero yo soy sincero, al interior del partido estoy manifestando que hagamos un análisis en función de dos elementos. El primero, los resultados de la Comisión de Fiscalización, y el segundo, la efectividad que ha tenido el presidente en estos 2 años. Las dos tienen que ser evaluadas, no pueden ser deslindadas. A ver, la Constitución es clara y ningún asambleísta puede irse y nadar fuera del marco de la Constitución. Y habla de peculado, no de omisiones administrativas dentro del ejercicio del poder, porque si no estaríamos saliendo del marco constitucional. Y segundo, la ineficiencia tampoco es causal de destitución del presidente de la República. Y tercero, tocayo, para que haya peculado debe haber un enriquecimiento directo que se demuestre en alguna cuenta de presidente o pariente de que se ha enriquecido con dineros públicos, y eso no existe, no se ha demostrado y creo que no lo van a demostrar porque al igual que a usted, a mí me cuesta pensar que el presidente se halle en esa situación. Por tanto, yo quisiera, a lo mejor mucha gente quisiera, que hubieran otras causales para que el presidente pudiera rendir cuentas y por su ineficiencia manifiesta de ser el caso, pueda ser destituido, pero para eso tendría que reformar la Constitución. En la actual simplemente no puede. Y ya hacer otro tipo de reflexión me parece que es incluso rayar en la inconstitucionalidad. Esperemos, si es que hay una inconstitucionalidad, tenemos la Corte que garantiza el respeto a los mandatos que está en nuestra Constitución. Así que siempre habrá ese espacio. Si es que se comete alguna inconstitucionalidad, siempre podemos acudir a la instancia respectiva. Sin embargo, yo considero que a pesar de la débil gestión, de la débil acción de los interpelantes, hay actividades que el presidente de la República pudo haber evitado. Él, al mandato de su principio, expresó claramente una lucha frontal frente a la corrupción y esta lucha no se ha generado. Recordemos, y esto lo han dicho varios analistas, este no es un tema penal, no es un proceso penal, es un tema político. Y si yo no me enriquecí, pero viabilicé el cometimiento del peculado, tengo una responsabilidad y tengo que responder frente a esa responsabilidad. No me gusta mucho repetir refranes populares, pero en esta ocasión me viene a la mente el refrán que dice que tanta culpa tiene el que roba la vaca como el que le coge la pata, ¿no es cierto? Hay un grado de complicidad al permitir, al viabilizar esas actividades. Y no olvidemos, porque miren, esto va más allá de este caso. Hay corrupción de una manera impresionante en las instituciones públicas que son cercanas a
al presidente, que son las personas que le reportan directamente a él. Yo estoy preocupado por el tema de la Policía Nacional, estoy preocupado por el tema del eje de justicia, en donde tampoco ha intervenido el presidente. Pero, insisto, esperemos a ver qué sucede. Como Izquierda Democrática hemos decidido hacer un análisis amplio con todos los integrantes del CEN. Es prematuro. Yo sí he manifestado que estoy inconforme con lo que ha hecho el equipo de asambleístas interpelantes, pero también estoy insatisfecho con lo que el presidente ha generado en este problema que nos ha metido. Miren, yo rápidamente quiero mencionarles cuáles son los caminos que hay. El primer camino, que el presidente se salve. Y eso significa 2 años más de todo lo que usted dijo que podríamos describir en este programa. Falta de oportunidades, desempleo, violencia, falta de salud, falta de ingreso de los jóvenes a las universidades, vías destrozadas, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente ha tenido muchas oportunidades para rectificar y no lo ha hecho. Primera alternativa, que se salve y que tengamos 2 años más de lo mismo. Segunda alternativa, que el presidente sea juzgado y sea removido de su cargo. Asciende el vicepresidente Borrero. El vicepresidente Borrero no ha dado ni la más mínima muestra de liderazgo, ni siquiera se ha pronunciado, ni siquiera se le ve con esa capacidad de darle un nuevo giro al país. Por lo tanto, eso también sería un golpe duro para el Ecuador. Y el tercer escenario, la muerte cruzada, en donde tampoco hay causales, pero el presidente ha amenazado con llevarla adelante. Y ahí no ha sido cuestionado si es que hay o no hay causales. La muerte cruzada significaría una desestabilización económica y política para el país, porque la asamblea se iría a la casa, el presidente se queda 6 meses, hay amenazas de que la sociedad no le va a permitir gobernar esos 6 meses y se van a calentar las calles, pero más grave que eso es que muchos ciudadanos piensan que se elegiría nuevo presidente y nueva asamblea por 4 años. No es así, se elegiría presidente y asamblea para terminar el periodo hasta mayo del 2025, es decir, ahí sería más o menos, sería 1 año, 3 meses aproximadamente lo que gobernaría este presidente y la asamblea. ¿Se imagina ese caos y ese desastre y ese gasto y esa inestabilidad? Ninguno de los 3 escenarios es positivo para el país. ¿Quién nos ha llevado a este espacio? Grupos políticos que efectivamente no le han dejado gobernar al presidente, pero también el presidente de la República, por su ineficiencia en el manejo del quehacer público, del quehacer político. Esos son los escenarios. Entonces entonces tocayo, apaguemos la luz, pues, ¿no? Si el Ecuador no tiene salida, apaguemos la luz. En sus manos está, yo veo cierta dosis de rectificación, y voy a citar nombres que han ido dándole forma y un nuevo rostro al presidente y a su equipo de gobierno. El ministro de Gobierno, Cucalón, creo que está haciendo un buen trabajo. El haber nombrado a 2 generales, aunque el general Moncayo no me termina de gustar en ese puesto, ya, pero por lo menos se demuestra que va a haber otro tipo de decisiones dentro del campo de reacción y acción del gobierno nacional frente a la delincuencia. Pero los otros escenarios descritos por usted, si bien es cierto, pueden darse paso y son también constitucionales. La pelota está en la cancha de la Asamblea en saber cuál es el mejor camino, y siempre diré al marco de la Constitución, y yo no veo peculado. Pero yo quiero llevarlo a usted a otro escenario también, las elecciones de la Asamblea que están jugando al Pepo en estos días. ¿Cuál es la posición de Izquierda Democrática frente a las opciones, o está dentro de las opciones barajando algún nombre de Izquierda Democrática para presidir, bien sea como presidente o alguna de las 2 vicepresidencias, el seno de la Asamblea Nacional, diputado? Sí, mire, ese es otro tema que ha generado gran expectativa. Nosotros en esta semana vamos a reunirnos como Izquierda Democrática. Sí ha habido conversaciones previas, por ejemplo, yo he conversado en la semana pasada con distintos asambleístas, por ejemplo, de Pachacuti. Ellos están interesados en que haya una cercanía con Izquierda Democrática en las tomas de decisiones, es decir, sin tener una posición aún, pero han manifestado que podríamos participar juntos en buscar espacios de negociación para elegir las nuevas autoridades y los nuevos
presidentes de las comisiones y los integrantes del CAL. Hasta ahí han sido los avances, no hemos ido más allá, no hemos analizado nombres, no hemos analizado espacios de dirección, únicamente hemos conversado sobre la posibilidad de conversar como un solo frente y evaluar las diferentes posibilidades. A mí me gusta la idea. Y en, yo, y en la evaluación, Tocayo, ¿han visto o evaluado la gestión del actual presidente Virgilio Saquicela? ¿Qué les parece? Estoy hablando de qué les parece la gestión de él ahora, no de su reelección. ¿Cuál es la calificación que le daría a usted como asambleísta a esa dirección de la Asamblea? Bueno, usted me facilita la pregunta porque no me ponen compromisos sin querer decir que vamos a apoyar o no a Virgilio Saquicela, como usted lo anticipa. Yo quiero manifestarle que en el tiempo que él ha estado ha habido cierta dosis de estabilidad, no podemos discutir eso. Se han viabilizado muchos proyectos de ley que estaban pendientes. Ha habido también una flexibilización en algunas tomas de decisiones para apoyar el correcto funcionamiento de las comisiones. Usted sabe que la Comisión de Seguridad ha venido jugando un rol importante en procesar leyes para fortalecer a nuestras instituciones. Yo debo reconocer que el presidente Virgilio Saquicela ha dado todas las facilidades para que la comisión pueda funcionar. Yo aspiro que en estas pocas semanas, estas 2 semanas que faltan, podamos sacar algunos proyectos de ley que están pendientes. Quiero reunirme con él justamente para hablar de este tema. Está el tema de seguridad privada, está el tema de ciberseguridad, tenemos un tema de derribo de naves, está el tema de reformar la ley de armas, municiones y explosivos, y hay poquito tiempo. Ojalá hubiésemos tenido mayor tiempo para procesar una mayor cantidad de leyes, pero insisto, tal como usted ha planteado la pregunta, sin querer manifestar un apoyo o un rechazo hacia una candidatura de Virgilio Saquicela, sí debo reconocer que ha habido una estabilidad en estos meses de gestión que él ha estado. Aunque a usted no le gustan los refranes, a buen entendedor por señas. Le paso a mi compañero Enrique San Martín. Gracias, Ramiro. Asambleísta, permítame compartir este documento de la Asamblea Nacional y es enviado para el doctor César Alejandro Jaramillo Gómez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Y el asunto tiene por asunto la comparecencia del doctor Wilman Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que me llama la atención aquí, asambleísta, son la serie de situaciones, de hechos, circunstancias donde aparecen de forma reiterada jueces y también otros temas que en verdad a la comunidad ecuatoriana nos deja absortos. Y esto lo firma el señor Washington Pinto Dávila, quien es asambleísta. Entonces, desde este punto, asambleísta, si estamos luchando en estos momentos, porque usted hace un momento se refería a Ramiro Cepeda sobre el tema de la inseguridad, obviamente es un tema que a todos nos toca, nos ha tocado en algunos, a otros podría estar tocándonos si no tomamos las previsiones correctivas o precisas. Entonces, la justicia en estos momentos es parte neurálgica de todo esto que estamos combatiendo aquí en el Ecuador. Entonces mi pregunta es esa: ¿por qué se oponen? No digo por usted, no digo también por movimientos o partidos, no estoy generalizando, pero llama la atención para darle fluidez, para aportar y de que esto también sea un engranaje en esta solución que estamos buscando, tanto en la inseguridad como en el tema de la justicia. Pues en algunos casos pues no se permita que el doctor Terán pues nos explique por qué actuó o no actuó en estos casos. Sí, mire, la verdad, el funcionamiento de la Comisión de Justicia en estos casos no los he tenido yo en el radar, no los he analizado profundamente. Como yo les manifesté, la comisión está trabajando de una manera intensa porque se nos acaba el tiempo y tenemos leyes que procesar. Me olvidé de mencionar una que es muy importante, que es la de gestión de riesgos, que también ya está a punto de salir, y por lo tanto no he estado muy pendiente de estos temas. Sí considero yo que el Consejo de la Judicatura debe fortalecerse porque no es una simple entidad
que se encarga de la parte administrativa, como muchos han manifestado. Muchos manifiestan que el Consejo de la Judicatura se debe encargar de que funcione administrativamente bien el eje de justicia, es decir, que tenga las herramientas para poder operar, las oficinas, las copiadoras, contratación de personal, que haya un mantenimiento de las instalaciones. No es así. El Consejo de la Judicatura es el responsable de garantizar el funcionamiento eficiente y efectivo del eje de justicia. Y también tiene una capacidad evaluadora y sancionadora de quienes son parte de este eje de justicia. Por lo tanto, debe empezar a cumplir ese rol. Independientemente de quién esté a cargo de esta institución, debe cumplir ese rol. Nosotros realizamos serios cuestionamientos al Consejo de la Judicatura anterior por su falta de ejecución, por ejemplo, en el tema de la crisis carcelaria. Nosotros cuestionamos al Consejo de la Judicatura por permitir el abuso de ciertos derechos constitucionales por parte de varios jueces para liberar a personas que estaban vinculadas con el crimen organizado, y sin embargo no había una reacción por parte de ellos. Yo aspiro que esta institución sea fortalecida porque, insisto, el Consejo de la Judicatura no es responsable únicamente del funcionamiento administrativo del eje de justicia. Ellos tienen una capacidad de evaluación y tienen una capacidad de sanción a quienes no cumplan adecuadamente con su rol, y tienen que realizarlo, deben garantizar el funcionamiento eficiente, efectivo de la justicia. Y solo para mencionar algo adicional, nosotros en las reformas que hemos llevado adelante hemos incorporado algunos artículos, por ejemplo, que les permitan sancionar de manera más rápida a jueces que cometen prevaricato. Hoy día, que ya entró en vigente algunas reformas que nosotros presentamos en el proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales para fortalecer a las instituciones vinculadas con la seguridad, ya pueden ellos sancionar a los jueces. También incorporamos elementos para proteger a fiscales y jueces que pueden ser amenazados por el crimen organizado. Incorporamos temas como, por ejemplo, el tema de la flagrancia, incorporamos temas que les permiten ser más efectivos, como ya lo dije, en las sanciones. Esperemos que efectivamente haya un giro en el Consejo de la Judicatura. No, hay que reconocer en este caso, sí, efectivamente, pues presentaron ya las reformas al Código Integral Penal, y eso es bueno. Eso es lo que el país demanda, asambleísta, y obviamente eso es lo que queremos, ¿no? Que haya esa suma de voluntades para poder salir adelante. Referente al tema del juicio político, no quiero quedarme con la inquietud. ¿En algún momento la Corte Constitucional puede sancionar a los proponentes de la misma? ¿Por qué le digo? Porque estaba leyendo, podría existir una especie de fraude procesal. Tal parece que esos documentos que se han presentado no son los que precisamente revisó la Corte Constitucional como tal. Y en el camino, pues, tal vez por desconocimiento u otra causa, están presentando otros en algún momento. Por eso reitero, ¿la Corte Constitucional, de comprobarse este hecho, podría destituir a estos asambleístas? Mire, yo comparto en que el desempeño de quienes han llevado adelante este proceso ha sido deficiente. Incluso algunos de ellos han abandonado ya su participación en este juicio político. Han sido muy débiles las pruebas presentadas. Y entiendo por las versiones de varios expertos en este tema de que la Corte Constitucional podría intervenir. Esperemos, muchas veces nos adelantamos a los hechos, todavía el juicio político está en proceso, hay 10 días para que puedan determinar. Yo sospecho que va a resolverse esto posterior a la elección de las autoridades de la Asamblea. Entonces hay dos temas que van a entretener el tiempo de los asambleístas. Nosotros en la comisión seguiremos trabajando porque como le he dicho a usted, siempre tratamos de estar un poco al margen de estas disputas, pero frente a un juicio político de un presidente de la República, en ese caso sí no podemos ser indiferentes, y es un tema que lo vamos a tratar esta semana al interior del partido. Hay temas constitucionales. Ramiro ha dicho una gran verdad, ¿no?
hay temas de respeto a la Constitución, todo eso vamos a evaluarlo. Usted también ha planteado este momento un tema respecto a la Corte Constitucional, también me llevo esa inquietud para que sea evaluada al interior del partido. Yo respeto todos los criterios y siempre antes de tomar una decisión tiene que evaluarse de todas las aristas, el tema constitucional, el tema legal, pero también el tema político. Tocayo, me quedó una pregunta nadando con su última respuesta. ¿Y sus sospechas en qué se fundamentan? De que va a ser este tema evacuado antes del juicio político. ¿Por un tema de aritmética legislativa, acaso? No, yo he preguntado a varias personas, he preguntado a los... Dicen los argentinos, Ramiro, buenos días, dicen los argentinos, ¡anda! Dicen los argentinos. Dígame, ¿para cuándo es el juicio político? Me dicen, Ramiro, pasado el 14. Sí, ya, señor. bueno, Sí. Entonces, yo sospecho que eso va a pasar. Sí. Vea, ya lo dijimos aquí, porque primero los votos y después el amor. Tranquilo. Mejor dicho, no hay amor sin hambre. Así es, vea, tocayo. Le ponemos yo humor. creo que va a ser una herramienta de negociación para elegir las autoridades. Lastimosamente, eso es lo que vemos en la Asamblea. A mí me decepciona mucho, pero considero que esta va a ser una herramienta para negociar las nuevas autoridades de la Asamblea y las comisiones y los integrantes del CAL, y así se van a manejar las cosas. Ya veremos, en estas 2 semanas veremos qué negociaciones se generan. Si las nuevas autoridades llegan con los votos del gobierno nacional, el juicio político no tiene los votos para la censura del presidente. Y si es a la inversa, viene la muerte cruzada enseguida y esas autoridades serán de efímera vigencia. Así que es clarísimo lo que está diciendo usted, que le estoy traduciendo al lenguaje criollo. Mi querido Ramiro, una vez más, y buenos días a todos. Como les dije, Eduardo Mendoza Paladines ya acá. Usted sabe que le tengo un especial aprecio y yo sé que usted es un gran legislador, combate con algunos temas de salud, pero lo hace muy bien y con mucho decoro. Usted es el que llevó adelante el tema de la ley de seguridad, es decir, siempre su comisión y usted están en todos los caminos. Decíamos la semana pasada que haber declarado a los irregulares como terroristas era un buen punto, y ustedes lo hicieron rápidamente. También supe que en la Asamblea se dio paso muy rápido al tema con el tema del porte de armas regulado, ¿no? Lo manejaron muy bien y que ustedes hicieron un buen trabajo. Después de todo el análisis de que estamos haciendo, yo quisiera que usted, Ramiro, tenga la bondad de decirme qué cree usted que falta ahora, ya cuando se han dado los elementos en la Asamblea y el gobierno y las fuerzas del orden están diciendo, miren, aquí estamos, tenemos esto, tenemos tales armas, tenemos para enfrentar, para que mañana no le digan ni el gobierno ni la Asamblea, o sea, ni el uno ni el otro, hemos hecho todo lo que hay que hacer, solo falta que actúen con los derechos humanos, sí, en favor, sin hacer daño, pero en favor de la sociedad. ¿Qué falta, Ramiro Narváez? Mire, usted inicia realizando un análisis adecuado. ¿Qué falta? Todavía falta mucho. Yo considero que la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional dentro de sus competencias es válida y siempre lo hemos dicho. Y aquí una pequeña reflexión. Por favor. Se ha puesto en evidencia que no estábamos equivocados. No necesitábamos ninguna reforma a la Constitución para que nuestras Fuerzas Armadas tengan un rol protagónico. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? A pesar de que nosotros viabilizamos algunos artículos para una mejor coordinación entre las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Qué falta? A ver, yo sí quiero manifestar que veo con agrado la designación de Paco Moncayo y Wagner Bravo como parte del equipo de seguridad. Son personas que no tienen únicamente una visión militar, sino tienen una visión estratégica, tienen una visión integral de la seguridad, porque en los espacios en donde ellos han estado, así lo han demostrado, han sido académicos, pero también han estado en el campo de la acción. Ese creo que es un buen paso, poner a alguien que sepa de seguridad. Segundo, sí creo que es un buen paso que las Fuerzas Armadas estén presentes en el territorio nacional, pero insisto, llevando adelante actividades vinculadas a sus competencias, fortaleciendo el trabajo que deben llevar en las fronteras.
Miren, es más fácil frenar el ingreso de armas y de drogas en las fronteras que tratar de buscar estos artículos al interior del país donde ya se distribuyen y son entregados a las diferentes organizaciones delictivas. Por lo tanto, ahí hay un espacio de oportunidad, reforzar nuestras fronteras, 82 pasos ilegales en la frontera sur que deben ser bloqueados, y eso lo puede hacer únicamente las Fuerzas Armadas. ¿Qué más hace falta? La preparación y la capacitación. Vemos ya algunos intentos del presidente en generar estos procesos de entregar material que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, pero han demorado demasiado. Los procesos de compras públicas se pudieron haber facilitado mucho. Hay un régimen especial para cuando se trata de temas de seguridad interna y externa que facilita la compra de estos equipos. Nuestros agentes de seguridad aún no tienen todas las herramientas necesarias para actuar. Otro tema, la capacitación. Mire, yo le voy a comentar algo concreto. Si nuestros militares el año pasado, en julio, junio del año pasado, salían a las calles y se enfrentaban con un delincuente y le disparaban al delincuente, iban presos. Sí, señor. Iban presos, y la única forma de defenderse era a través del argumento de la legítima defensa. Y la legítima defensa tenía que ser demostrada, tenía que ser procesada. Hoy día, con la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza, le entregamos a las Fuerzas Armadas esa facultad, y hoy día pueden salir a enfrentar a la delincuencia ya con el respaldo institucional, con el respaldo del Estado. Eso es bueno. La policía de igual manera. Pero ¿y por qué traigo este tema a este diálogo? Porque he conversado con una cantidad importante de integrantes de la Policía Nacional, y aún no saben que la ley del uso legítimo de la fuerza está en vigencia y que les protege. Cuando usted ve ese video de 3 policías armados enfrentando a un delincuente con un cuchillo en la mano, que no saben cómo actuar, esa es la evidencia de que no están capacitados y de que no tienen conocimiento de la facultad que tienen de hacer uso legítimo de la fuerza. Aún no los capacitan. Entonces, esas cosas faltan, porque es inaudito que nuestros policías no puedan actuar porque todavía tienen temor de ser juzgados o de ir presos, o porque todavía piensan que no pueden actuar de manera contundente frente a la delincuencia. Eso, y le voy a dar también para que lo comentemos, 2 ideas más. O los capturan, los policías, capturan a los más pepas, a los más buscados, los llevan y los aflojan al otro día. Y a esos pobres policías y oficiales los amenazan, les dicen, o sea, la inconsecuencia de la función de los jueces, ni siquiera es de la función de algunos jueces, lleva adelante eso. 1, 2. Y usted dice algo que es muy cierto. Y noto que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, veo al general Le Boyer completamente como en guerra con el tema en la frontera norte. Es decir, las Fuerzas Armadas están tratando de que no pase nada malo de Colombia para acá. Lo mismo debe hacerse en el sur para que no entre las armas. Eso es para lo que usted dice se debe permear las fronteras, ¿verdad? Y la policía en el interior hacer lo demás. Estoy entendiéndole que esa es la idea, porque así he visto que están actuando ahora las Fuerzas Armadas con más efectivos en el norte, más efectivos en el sur, menos en el sur, más en el norte, pero esa es la idea, Ramiro, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo he conversado en algunos espacios con el ministro de Defensa y él me ha comentado que hay actividad conjunta con el ejército colombiano. No olvidemos que el ejército colombiano tiene muy poca presencia en nuestra frontera norte, o sea, en la parte sur de Colombia y norte del Ecuador tienen muy poca presencia. Entiendo que eso se está fortaleciendo, pero si nosotros logramos fortalecer la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera, evitamos muchos problemas al interior del país. Y mire, usted ha manifestado algo importante y con esto yo quisiera concretar este tema. No sirve de nada atrapar a los delincuentes cuando la justicia los libera de manera inmediata. Y aquí no se trata de reformar leyes, sino de que haya una aplicación correcta de la ley. Y aquí la única forma de garantizar que eso no pase es iniciando un serio proceso de depuración de las instituciones. Y no hablo solo del eje de justicia,
Hablo también de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del SNAI, para que aquellos elementos que de alguna o de otra manera estén vinculados, conectados con la delincuencia, sean separados. Esa es una realidad. Yo siempre defenderé a la Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas, pero no podemos dejar de reconocer que están contaminadas y tienen que ser reestructuradas, fortalecidas y tienen que ser depuradas. Ramiro, muchas gracias. Le mandamos un abrazo desde acá de I99 y el programa Diálogo. Esperemos conversar con usted nuevamente muy pronto y que siga mejorando. Me alegro mucho de verlo mejor. Muchas gracias, Ramiro Narváez. Muy bien. Gracias. Muy bien. Abrimos el espacio de las menciones publicidades y saludamos a Imito Velázquez, que ya está con nosotros. Aquí, buenos días, querido amigo. ¿Qué tal, mi querido Eduardo? ¿Qué tal con todos los radioescuchas y televidentes? Descubre usted una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirlo. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conozca más de